Imagina a un hombre que con una sola pregunta ha hecho tambalear gobiernos, incomodar a presidentes y encender debates en todo el continente. Un periodista que fue expulsado de ruedas de prensa, detenido en dictaduras y que incluso fue amenazado de muerte solo por hacer su trabajo. Ese hombre es Jorge Ramos. Y lo que estás a punto de ver no es la historia que conoces. Este no es el Jorge Ramos de la televisión. Este es el hombre detrás de la cámara. El ser humano que ha llorado solo en su cuarto tras recibir amenazas, que ha perdido amores por su vocación, que ha dudado si todo esto realmente vale la pena. Fue el periodista que hizo que Donald Trump huyera de una entrevista, que hizo perder los estribos a Nicolás Maduro en vivo. Pero, ¿qué hay detrás del hombre que incomoda al poder? ¿Quién es realmente Jorge Ramos cuando se apagan los reflectores? Esta es una historia de valentía, pero también de sacrificio. Nacido el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, en una familia católica, Jorge creció rodeado de tradiciones y secretos. En su infancia, vivió algo que lo marcó para siempre: abusos por parte de sacerdotes benedictinos. Esa herida silenciosa lo acompañó durante años, pero también encendió en él un fuego, el de denunciar la injusticia sin importar a quién incomode. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y luego una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Pero lo que lo definía no eran los títulos, sino su obsesión por la verdad. A los 25 años, tras un reportaje censurado por el gobierno mexicano en Televisa, tomó la decisión más difícil de su vida: dejar su país, su familia, su zona de confort, para comenzar de nuevo en Estados Unidos. Con poco más que una maleta y una convicción, la libertad no se mendiga, se persigue. En Los Ángeles, empezó desde abajo, en una pequeña emisora local, escuchando las historias de los migrantes, dando voz a los que no la tenían. Su forma de contar, directa, humana, honesta, llamó la atención. Y en 1987, a los 29 años, dio el gran salto. Univisión lo llamó para ser el rostro de su noticiero estelar. Lo que vino después es historia. Jorge no solo hacía preguntas, las lanzaba como dardos, directo al centro del poder. Desde los pasillos de la Casa Blanca hasta las calles de Caracas, sus entrevistas se convirtieron en campos de batalla. Pero fuera de cámaras, las cosas no eran tan sencillas. Sufrió traiciones dentro del periodismo, matrimonios rotos por su entrega total a la profesión y momentos en los que estuvo a punto de dejarlo todo. La fama tenía un precio, y él lo pagó con soledad, miedo y lágrimas. Un día, recibió una noticia familiar que cambiaría su vida para siempre. Una verdad que no esperaba, que lo sacudió como pocas veces antes. Pero incluso entonces, siguió adelante, porque para Jorge Ramos, callar nunca ha sido una opción. Hoy, décadas después, sigue al frente del noticiero, con las canas que el tiempo le dejó, pero con la misma mirada desafiante de aquel joven que huyó de la censura. Este es el verdadero Jorge Ramos, el hombre que arriesgó todo por hacer preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Y al final, te preguntarás tú también, ¿cuál es el precio real de decir la verdad? Jorge Ramos no llegó a Univisión solo para leer noticias. Él vino a hacer historia. Desde el primer día, aceptó el desafío con claridad, pasión y una determinación que se notaba en cada palabra. Su presencia en pantalla era magnética. No tardó en ganarse el respeto de sus colegas y la confianza de millones. Pero Jorge no era un periodista de escritorio. No se conformaba con contar la historia desde lejos. Quería estar donde ardía la verdad. Y allí estuvo. En la guerra civil de El Salvador, en los bombardeos de la guerra del Golfo, en el horror de Kosovo y en el caos de Afganistán. No era un turista de conflictos. Era un testigo, uno que arriesgaba su vida para mostrar la de otros. Fue testigo del colapso del mundo comunista durante la caída del muro de Berlín en 1989. Y 20 años después, volvió a hacerlo cuando las torres del World Trade Center cayeron el 11 de septiembre. En cada una de esas coberturas, su sello era el mismo: claridad, humanidad, impacto. Su trabajo no pasó desapercibido. Ganó 10 premios Emmy y el prestigioso premio María Morse Cabot por su cobertura de América Latina. Pero para él no eran trofeos,
eran la confirmación de que el periodismo podía cambiar algo, que podía incomodar. Y eso, en su mundo, significaba que iba por buen camino. En 2015, la revista Time lo colocó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Un reconocimiento que no venía de la fama, sino del coraje. De haber construido una carrera enfrentando al poder, en nombre de los que no pueden hacerlo. Jorge se convirtió en algo más que un periodista. Para millones de latinos en Estados Unidos, era un defensor. Una voz firme. Un rostro familiar que no se rendía. Pero con la influencia llegaba también la presión. ¿Cómo mantenerse fiel a la verdad? Cuando eso puede costarte todo, su estilo, directo, sin miedo, lo convirtió en una figura polarizante. Pero Jorge tenía claro su papel. El periodismo no está para agradar, está para incomodar al poder. Y si eso implicaba enfrentarse a presidentes, que así fuera. Uno de esos momentos clave llegó en 2015. Donald Trump, entonces candidato a la presidencia, ofrecía una rueda de prensa. Jorge levantó la voz. Quería respuestas sobre sus políticas migratorias. No lo dejaban hablar. Insistió, presionó. Trump se incomodó y lo mandó sacar de la sala. Las cámaras captaron todo. El mundo lo vio. Y lo que muchos esperaban que fuera una humillación, se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del periodismo moderno. Jorge no solo volvió a la sala, volvió a preguntar. Y lo hizo con la misma firmeza con la que había llegado. Ese día, Jorge Ramos se convirtió para muchos en un símbolo, el periodista que no se arrodilla. Pero la historia no termina ahí. 4 años después, en 2019, Jorge viajó a Venezuela para entrevistar a Nicolás Maduro. El país estaba al borde del colapso, y Jorge, fiel a su estilo, no fue con preguntas suaves. Llevó videos que mostraban a venezolanos buscando comida en la basura. Se los mostró a Maduro, en su cara. El dictador no lo toleró. Cortó la entrevista. Ordenó confiscar el material. Y algo aún peor, mandó detener a Jorge y a su equipo. Los retuvieron por horas, incomunicados, en el mismo Palacio de Miraflores. Finalmente fueron liberados y deportados. ¿El resultado? El mundo volvió a ver lo que en Venezuela se quería ocultar. Y Jorge volvió a demostrar que el periodismo de verdad, el que arriesga, todavía existe. Pero todo tiene un precio. Ser la cara del periodismo incómodo significa estar siempre en la mira. Las amenazas crecían, las críticas también. Algunos lo llamaban activista, provocador, no objetivo. Jorge respondía con algo simple. La neutralidad no puede ser una excusa para el silencio. Callar ante la injusticia no es ser objetivo, es ser cómplice. Para él, el periodismo era confrontación, y su deber era hacer las preguntas que otros evitaban, incluso si eso significaba perder amistades, recibir amenazas o poner en riesgo su libertad. Mientras su fama crecía, también lo hacían las dudas internas. ¿Hasta dónde se puede llegar sin quebrarse? ¿Cuánto vale una vida dedicada a decir lo que nadie quiere oír? Hoy, Jorge Ramos sigue ahí, frente a las cámaras, pero también detrás de ellas, escuchando, preguntando, investigando, a veces con miedo, a veces con dolor, pero siempre con la misma convicción. El silencio no es opción. Imagina a un hombre que con una sola pregunta ha hecho tambalear gobiernos, incomodar a presidentes y encender debates en todo el continente. Un periodista que fue expulsado de ruedas de prensa, detenido en dictaduras y amenazado de muerte, solo por hacer su trabajo. Ese hombre es Jorge Ramos, y lo que estás a punto de descubrir no es la historia que todos conocen. Este no es el Jorge Ramos de la televisión. Este es el hombre detrás del periodista. El ser humano que ha llorado en soledad tras recibir amenazas, que ha perdido relaciones por su vocación, que se ha preguntado si todo esto realmente vale la pena. Fue el periodista que hizo que Donald Trump huyera de una entrevista, que hizo perder los estribos a Nicolás Maduro en vivo. Pero ¿quién es en realidad Jorge Ramos cuando se apagan los reflectores? Nació el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, en una familia católica de clase media. Su infancia, sin embargo, no fue fácil. Sufrió abusos por parte de sacerdotes benedictinos, un hecho que marcaría profundamente su vida y que durante años permaneció en silencio. Desde joven, Jorge fue curioso,
rebelde y determinado, buscaba respuestas a las injusticias que lo rodeaban. Por eso eligió estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana. Más tarde completó una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Pero más allá de los títulos, Jorge tenía una misión: contar la verdad. Comenzó su carrera en estaciones de radio mexicanas y más tarde en Televisa, trabajando en el programa 60 Minutos. Su enfoque siempre fue claro: ir a donde nadie más quería ir, denunciar lo que muchos callaban. En 1983, produjo un reportaje que incomodó al gobierno mexicano. Televisa, presionada, lo censuró. Ese día, Jorge entendió que en su país no siempre había espacio para la verdad. A los 25 años, lo dejó todo: familia, amigos, estabilidad. Emigró a Estados Unidos con poco más que una maleta y un sueño: ejercer el periodismo en libertad. Llegar a Los Ángeles fue empezar desde cero, con trabajos humildes, enfrentando barreras culturales y la nostalgia de un país al que ya no podía llamar hogar. Pero también encontró una comunidad latina que necesitaba ser escuchada. Pronto se unió a una pequeña emisora local, afiliada a Univisión. Allí, comenzó a contar las historias de los inmigrantes, las luchas invisibles de quienes llegaban con todo que perder y todo que ganar. Su talento no pasó desapercibido. En 1987, a los 29 años, fue invitado a ser presentador de Noticiero Univisión. Desde entonces, Jorge no solo leyó noticias, las vivió. Estuvo en el frente de guerra en El Salvador, cubrió el conflicto del Golfo, reportó desde Kosovo y Afganistán. También fue testigo directo de momentos históricos como la caída del muro de Berlín y los atentados del 11 de septiembre. No había distancia entre él y la historia. Jorge estaba en medio de ella. Sus reportajes eran humanos, duros, honestos. Su compromiso lo llevó a recibir 10 premios Emmy y el prestigioso premio María Morse Cabot por su cobertura de América Latina. En 2015, la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Pero con el reconocimiento llegó también el peso. Jorge nunca dejó de ser la voz de los que no tienen voz. En cada entrevista, en cada cobertura, seguía empujando los límites, haciendo las preguntas que otros evitaban. Ese estilo directo lo llevó al centro de una polémica mundial en 2015, cuando enfrentó a Donald Trump en una conferencia de prensa. Quiso preguntar por sus políticas migratorias. Insistió, presionó, y Trump lo mandó sacar. Las cámaras captaron todo, pero Jorge volvió, y volvió a preguntar. No se rindió, no se cayó. En 2019, vivió uno de los momentos más tensos de su carrera. Viajó a Caracas para entrevistar a Nicolás Maduro. Le mostró videos de ciudadanos buscando comida en la basura. Maduro, enfurecido, mandó cortar la entrevista y retener a Jorge y su equipo durante horas. Finalmente, fueron liberados y deportados. Pero el mensaje ya estaba claro. Ni las amenazas, ni los regímenes autoritarios lo harían retroceder. Para Jorge, mostrar la verdad siempre ha valido cualquier riesgo. Pero esa valentía, con el tiempo, dejó huella. En entrevistas recientes, Jorge confesó tener miedo a la muerte. No como una debilidad, sino como una reflexión profunda de alguien que ha vivido intensamente y empieza a mirar hacia adentro. Se declaró agnóstico, decía no saber qué hay más allá, si es que hay algo. Esa sinceridad lo conectó con su audiencia de una forma nueva. Ya no como el periodista implacable, sino como un ser humano enfrentando sus propias sombras. En su libro, Así veo las cosas, abrió su alma. Habló del niño que fue, del hombre que es, del dolor, del orgullo, del cansancio emocional que a veces lo abruma. Escribir fue su forma de entenderse, de ordenar su historia. Como conferencista, comparte esa introspección con miles de personas en todo el mundo. No solo habla de sus enfrentamientos con líderes, sino del valor de no rendirse, del miedo, del propósito. Y mientras el mundo del periodismo se vuelve cada vez más incierto, polarizado y hostil, Jorge sigue adelante. A veces cansado, sí, pero nunca en silencio. Su vida personal también ha sido una travesía compleja. Se casó joven con Gina Montaner, luego con Lisa Bolívar, con quien tuvo a su hija Paola. Ambas relaciones terminaron,
pero Paola se convirtió en su centro. En 2011, inició una relación con la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado. Tuvieron un hijo, al que Jorge protege ferozmente de la exposición mediática. Aunque ha sido siempre una figura pública, su vida familiar se mantiene casi en secreto. Las pocas imágenes que existen lo muestran diferente, tranquilo, en paz, lejos del combate diario de la noticia. Hoy, Jorge Ramos no es solo un periodista, es un símbolo de resistencia, de coherencia, de humanidad. Ha vivido con intensidad, ha enfrentado el poder cara a cara y ha pagado el precio. Pero si algo ha dejado claro es que, en un mundo que a menudo prefiere callar, él nunca dejará de hacer las preguntas que importan, porque para Jorge Ramos, el silencio nunca ha sido una opción. Durante años, Jorge Ramos fue una fuerza imparable en el periodismo. Un hombre que, con su voz firme y su mirada directa, logró incomodar a presidentes, retar dictadores y ganarse el respeto y el miedo de quienes detentan el poder. Pero lo que pocos saben es que detrás del periodista aguerrido había un padre, un hombre que buscaba equilibrio entre la intensidad de su profesión y la fragilidad de la vida personal. La fama tiene un precio, y Jorge lo sabía. Las largas jornadas en Univisión, los viajes constantes, las coberturas en zonas de guerra y las conferencias en distintos rincones del mundo lo obligaban a dividir su tiempo entre las noticias y su familia. Aún así, nunca dejó de esforzarse por estar presente en la vida de sus hijos. Hablaba con orgullo de Paola, su hija mayor, quien desde joven decidió seguir sus propios sueños y se aseguraba de criar a su hijo menor con valores sólidos, lejos del ruido de los reflectores. La familia era su refugio. Un espacio donde podía dejar de ser el periodista combativo y simplemente ser Jorge, el papá, el compañero, el hombre. Pero conciliar esa vida privada con la figura pública que se había convertido en símbolo para millones no era sencillo. Los rumores sobre sus relaciones pasadas y las especulaciones constantes sobre su vida con Chiquinquirá Delgado a veces lo alcanzaban. Sin embargo, Jorge optó siempre por el silencio. Él creía que su trabajo hablaba por sí mismo y que su familia merecía intimidad. A medida que pasaban los años, el desgaste se hacía sentir. Las confrontaciones, las amenazas, la presión constante, todo comenzaba a pesar. ¿Cuánto más podía dar sin sacrificar lo que más amaba? Mientras su voz seguía siendo una de las más potentes en el mundo del periodismo, un nuevo dilema se presentaba. ¿Podía seguir siendo ese periodista incómodo sin perder la paz que tanto deseaba para los suyos? Pero la historia de Jorge Ramos no solo está hecha de éxitos. También está llena de obstáculos, de heridas invisibles y momentos donde su carrera misma estuvo en la cuerda floja. Desde sus primeros pasos en México hasta su consagración en Estados Unidos, Jorge entendió una lección que nunca olvidó. La verdad siempre tiene un costo, y ese costo, a veces, se paga caro. En los años 80, siendo aún joven y lleno de ideales, trabajaba en Televisa. Produjo un reportaje que exponía duras verdades sobre el gobierno mexicano. La reacción fue inmediata: censura. Su trabajo fue silenciado antes de llegar al aire. Esa experiencia lo marcó profundamente. Comprendió que, en un sistema que protege al poder, el periodista a menudo está solo. Fue esa frustración la que lo empujó a dejar México y buscar libertad en otro país. Ya en Univisión, su estilo directo lo convirtió en un ícono, pero también en una figura incómoda. En más de una ocasión, enfrentó resistencia dentro de la misma cadena para abordar ciertos temas, especialmente cuando implicaban criticar a gobiernos o aliados comerciales. A veces tenía que insistir, discutir, negociar para que sus reportajes salieran a la luz. Aunque esos conflictos no siempre se conocieron públicamente, eran prueba de que incluso en un país democrático, la prensa sigue enfrentando límites. Y luego, llegó el golpe más duro. En 2024, Univisión anunció el fin de su contrato. Después de 38 años al frente del noticiero, Jorge tuvo que despedirse. Para algunos, fue el cierre de una era dorada. Para otros, un claro reflejo de que el periodismo de siempre estaba siendo desplazado por nuevos formatos, más rápidos, más superficiales. Las redes sociales, la desinformación y la viralidad habían transformado la industria, y Jorge, sin quererlo, quedaba fuera del juego que él mismo ayudó a construir.
Aunque la salida fue oficial y amistosa, no estuvo exenta de dudas. ¿Era el final de su carrera? ¿O el inicio de una nueva etapa? Las críticas empezaron a surgir. Algunos lo veían como una figura del pasado. Decían que su estilo estaba desgastado, que ya no conectaba con las nuevas audiencias. Jorge escuchaba, pero no se rendía. Sabía que su voz aún tenía peso, especialmente en un mundo donde la verdad cada vez es más difícil de encontrar. Entonces, mientras enfrentaba la incertidumbre, se aferró a lo único que siempre lo sostuvo, su familia y su propósito. Sabía que, para seguir adelante, tendría que reinventarse. Sin embargo, quizás el aspecto más humano y menos conocido de Jorge Ramos tiene que ver con su condición de inmigrante, porque más allá de sus logros, Jorge vivió con una herida constante: la distancia. Vivir entre dos mundos lo marcó. La diáspora lo empujó a crecer, pero también lo condenó a perderse momentos esenciales, uno de los más duros: no poder estar presente en el funeral de su padre, ni en el de su hermano. La vida del inmigrante no siempre permite regresar a tiempo. Son heridas que no sanan del todo. A veces, ni los premios ni los reconocimientos pueden llenar ese vacío. Aún así, Jorge no ha dejado de avanzar. Consciente del legado que deja, pero también del que aún puede construir. Hoy, sigue escribiendo, reflexionando, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones. Porque si algo ha demostrado en toda su vida, es que la verdad, aunque duela, vale la pena, y aunque su futuro ya no está en una silla de noticiero, sigue en pie. Porque mientras haya preguntas incómodas que hacer, Jorge Ramos estará allí, tal vez no frente a una cámara, pero sí con la misma convicción que lo impulsó desde el primer día. Porque él no eligió ser una estrella. Eligió ser fiel a su voz. Y en un mundo donde tantos callan, eso lo convierte en algo mucho más poderoso. Durante años, Jorge Ramos fue un huracán imparable en el periodismo. Pero incluso los huracanes dejan atrás una brisa más suave, una que revela los surcos de la tierra que atravesaron. Para Jorge, esos surcos eran los sacrificios que su carrera le arrebató, especialmente la oportunidad de decir adiós a su padre y a su hermano antes de despedirse del mundo terrenal. Esas ausencias se convirtieron en recordatorios constantes del precio de cruzar fronteras. En entrevistas recientes, no escondió la profundidad de esa herida. No se trataba solo de la distancia física, sino del dolor de haber quedado desconectado de sus raíces, sin poder cerrar ciclos esenciales. Esa soledad, silente pero persistente, lo acompañaba como una sombra que ansiaba luz. Jorge nunca eludió hablar de lo que implica buscar el éxito en otro país. En charlas sinceras confesaba la ambición que le impulsó, pero también el costo que conllevó. Noches en que la nostalgia lo atrapaba, llamadas desde la soledad que no reemplazan un abrazo real, la culpa por no estar cuando su familia lo necesitaba. Pero también reconocía que esos sacrificios le habían otorgado perspectiva. En cada inmigrante veía su reflejo, su propia lucha por construir un futuro mejor. Esa tensión no era solo emocional, también lo aislaba. En Estados Unidos, era el periodista hispano que desafiaba al poder. En México, un ausente alabado o criticado, según el lado desde el que se le mirara. Esa dualidad lo empujaba a momentos de profunda introspección. ¿Justificaba todo aquello perder tanto? Su familia, Chiquinquirá y sus hijos, fue su refugio. Su sostén cuando el ruido amainaba. Pero al dejar Univisión en 2024, ese equilibrio comenzó a tambalear. Con su futuro intentando reescribirse, las preguntas se hicieron más intensas. ¿Cómo seguir siendo la voz de muchos cuando él mismo estaba en busca de respuestas? Y como si el cuerpo hablara lo que la mente no podía procesar, comenzaron a surgir rumores sobre su salud. Aunque Jorge nunca detalló nada, la gente empezó a decir que su salida de Univisión tenía raíces más profundas que el cambio de tiempos. Dicen que, por primera vez, escuchaba su cuerpo. Lo habían visto dormir más, comer mejor, rechazar agendas imposibles. Quienes lo conocían comentaban: él siempre fue de hierro, pero ahora ese hierro comenzaba a mostrar fisuras. La noción de su propio fin, que ya rondaba sus pensamientos desde hace años, adquirió un nuevo peso. El mismo periodista que había confesado su miedo a la muerte, vivía ahora la urgencia de cuidarse. Empezaba a entender que no podía seguir al ritmo de antes si quería disfrutar lo que aún le quedaba.
Ese entendimiento lo llevó a cambiar de prioridades. Hoy, su enfoque es diferente. Más descanso, más familia, más momentos sin cámaras.